Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Estamos gozosos de poder compartir una vez más este tiempo, este espacio, y como hemos cantado, mientras haya aliento en mí, haz la obra. Dice la palabra que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el fin. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Por amor al tiempo vamos a reducir un poco la lectura. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dejemos hasta acá la lectura de la palabra. Un pasaje muy hermoso, muy profundo y colmado de ricas enseñanzas. Me gustaría ir despacio y entender ¿qué es lo que estamos viviendo en este capítulo? Desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, son los eventos que ocurrieron cuando el Señor Jesucristo iba camino a Getsemaní. Cuando uno vamos a leer detenidamente, y lo vamos a hacer en nuestras casas, el capítulo 15, vamos a entender que el tema central del capítulo es la vida que está en Jesucristo. Cuando llegamos al capítulo 16 nos damos cuenta que el tema principal del capítulo 16 es la luz que el Espíritu Santo trae en nuestra vida después de conocer a Cristo. Llegamos al capítulo 17, donde el centro del capítulo es el amor que hay entre Padre e Hijo, y amor que cada uno de los hijos de Dios recibe por estar en Jesucristo. Ahora, si uno analiza los 3 capítulos, uno puede percibir que el enfoque principal, aunque no lo parezca o no se mencione, es un enfoque misionero. ¿Por qué? Porque Cristo está a punto de dejarlos. Dejamos atrás el capítulo 13 de Juan, capítulo que hoy se mencionó en la Cena del Señor. Después de instituir la cena, después de tener ese momento de enseñanza especial de Cristo con sus discípulos, después de pasar por el capítulo 14,
No es casualidad que Pino menciona en la oración que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Llegamos al capítulo 15. El Señor les había dicho, me voy a ir. Hubo tristeza, hubo desazón, hubo desconcierto. El Señor se tomó ese tiempo a solas con sus discípulos amados para confortarlos, para consolarlos, para explicarles que ese era el plan. Que no se tenían que sentir solos, que no se tenían que sentir abandonados, y mucho menos superados por la tarea que tenían por delante. Cuando uno piensa en los discípulos del Señor, entiende que es la expresión de Cristo en el mundo. Queridos, me voy, dijo el Señor, pero ustedes van a ser los Cristos que el resto del mundo vea. No van a estar solos, pero cuando los vean a ustedes, me tienen que ver a mí. Cuando los escuchen a ustedes, me tienen que escuchar a mí. Cuando me vean a mí y me escuchan a mí, van a ver al Padre y van a escuchar al Padre, porque el Padre y yo una cosa somos. Por eso es que estos 3 capítulos tienen un enfoque claramente misionero. Les iba a decir de alguna manera, no se sientan cargados con esta gran tarea. Aunque hubo un fracaso previo, el fracaso de Israel. Eso era algo que estaba sobre los hombros de todo israelita. Por lo menos de todo israelita que era consciente de lo que la palabra en ese momento enseñaba. Todo israelita que era consciente de lo que los profetas habían anunciado. Eran conscientes que Israel fracasó. Fracasó como mensajero. Fracasó como pueblo misionero. Fracasó como pueblo de Dios que fue dejado en el mundo. ¿Para qué? Para transmitir a todos los otros pueblos la justicia de Dios, el plan de Dios, la misericordia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a Oseas, capítulo 10. Y dice el versículo 1 de Oseas, capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Así veía Dios a su pueblo. Los puse en una tierra para que den fruto. Y no dieron fruto. Los puse en una tierra, pero se llenaron de fruto para sí mismos. Un fruto que no es apetecible. Un fruto que no alimenta. Un fruto que no satisface. Un fruto que no es para mí. Y esto estaba en el corazón de cada israelita que era fiel a la palabra y que entendía lo que los profetas habían anunciado. Israel iba a pagar el precio. Israel iba a ser juzgado. Israel iba a ser desechado. En esta tarea, en la tarea de proclamar, en la tarea de dar el mensaje, en la tarea de enseñar. En este contexto, Jesucristo empieza a caminar con sus discípulos, salen de ese lugar, tal vez recorrieron alguna de las calles de Jerusalén y habrán visto por ahí alguna vid, tal vez ya en el camino hacia el jardín del Cedrón, habrán visto viñedos porque era una zona característica de viñedos,
Y Jesús, el supermaestro, el gran maestro, el gran pedagogo, el que sabe usar todo recurso pedagógico, se paró delante de una vid y dijo el gran mensaje: yo soy la vid verdadera. ¿Qué les quiso decir el Señor Jesucristo con estas palabras? Acá no estaba haciendo Jesús un contraste entre lo falso y lo verdadero. No era esa la finalidad. Sino que él quería destacar lo genuino versus lo que es copia. Israel era un prototipo, un arquetipo, un ejemplo. Lo puse en este mundo como vid para dar fruto. Vean, esta no es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. El pueblo de Israel falló. El pueblo de Israel se equivocó. ¿Cuál es el propósito de una vid? Dar fruto. Una vid no es plantada para que sea adorno. Una vid no es plantada para que sea aromática. Una vid no es plantada ni siquiera para su sombra, aunque la da. La vid tiene un claro propósito: dar fruto. ¿Qué representa dar fruto? A veces, en nuestro afán de enseñar la Escritura, creemos que tener fruto es ganar almas para Cristo, lo cual claro que es bueno, pero Él no se está refiriendo a este fruto. A veces pensamos que dar fruto son horas y horas de servicio, que por supuesto que está bueno y es maravilloso, pero esto no es fruto. Cuando uno a veces piensa en el fruto, cree que está pensando en miles y miles de folletos repartidos en el nombre del Señor. Y gloria a Dios por esos folletos. Pero eso no es fruto. Al menos no es el fruto que el Señor estaba pensando cuando Él dijo: yo soy la vid verdadera. Cuando uno va a Isaías capítulo 5, hermosa porción del Antiguo Testamento, es la parábola de la viña. Y el Señor le da a entender a Israel todo lo que había hecho por Israel. Lo cerqué, le saqué las piedras, le hice vallado, lo cuidé, lo protegí. Pero dice el verso 7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es casa de Israel y hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio. Ese era el fruto que esperaba: juicio. Pero encontré vileza. Esperaba justicia y encontré clamor. Por lo tanto, cuando uno entiende lo que Dios ve en la vida del pueblo de Israel, donde ellos se creían que era la vida importante, y ellos en su orgullo se sintieron la viña del Señor, pero le dieron la espalda al Dios maravilloso que los cuidó, que los limpió, que los protegió, que los sustentó. En ellos no había frutos de justicia. ¿Qué es lo que el Señor espera? El Señor está esperando un fruto que tenga que ver con el carácter moral. Lo que el Señor está esperando de cada hijo de Dios es el fruto digno del arrepentimiento que dijimos tener el día que conocimos al Señor. Ese fruto tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la manera en que nos conducimos,
en la manera en que hablamos, de la forma que pensamos. Eso tiene una relación directa con Gálatas capítulo 5, versículo 22. El Señor está esperando encontrar, hermanos, en nosotros el gozo, la paz, la bondad. El Señor quiere encontrar fe, benignidad. Todo lo otro es maravilloso si lo hacemos en el nombre del Señor. Pero el Señor está esperando ese fruto de justicia. Y el Señor no lo está encontrando a veces. Estamos tal vez muy ocupados en otras cosas y tal vez muy lícitas. Y aún podemos estar muy ocupados en el activismo dentro de la iglesia. Pero eso no es el fruto. El fruto es ese corazón justo después de haber sido tocado y limpiado por el poder del Señor. Y queridos hermanos, ese fruto que Él espera es ser semejantes a Cristo, ser semejantes a Él, parecernos cada vez más a Él. ¿Cuál es el propósito de la viña? Es reproducir esa clase de frutos. Y el fruto de la vid no solo sirve para ese propósito, el alimento o ese jugo tan rico que tanto alegra el corazón. El fruto tiene otra característica, que es la capacidad de la multiplicación. En el interior del fruto está la semilla. La semilla es la capacidad de germinar y de poder dar más vida. Y el Señor está esperando en nosotros eso. Ese carácter, ese fruto del Espíritu Santo que es visto por los demás y que contagia, que genera el deseo de conocer, de tener, de buscar lo mismo que nosotros encontramos y que realmente cambió nuestra vida. Ese es el fruto. Y Jesús se tuvo que plantar y decir: yo soy la vid verdadera. No es Israel. Y mucho menos, hermanos, es la iglesia. ¿O acaso pensamos que Dios dejó de lado a Israel y por eso dio la iglesia? ¿Acaso la iglesia va a poder cumplir con el propósito sin cometer errores como los que cometió Israel? El Señor nos conoce, el Señor sabía que no iba a ser así. Por eso dijo: yo soy la vid verdadera. Dejen de mirar para otros lados. Dejen de mirar la vieja vid que se basaba en lo religioso, en la ley, en los dogmas, en las tradiciones. Basta. Yo soy la vid verdadera. Pero ¿saben? Ustedes son los pámpanos. Y antes de decir que nosotros somos los pámpanos, Él dice en el verso 1 algo maravilloso: yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. Y cuando uno entiende la vid y el labrador, no puede dejar de ir con su mente a Mateo 21, a esa parábola de los labradores malvados. El dueño de la viña que la compró, que la adquirió, que la dio para que sea trabajada y dé fruto, se la dio a labradores que por codicia, por orgullo, sea cual sea el motivo, no dio fruto, el fruto que el dueño de la viña esperaba. Y mandó un mensajero a buscar el fruto, y el fruto no estaba. Y volvió a mandar más mensajeros, y los mensajeros eran asesinados. Los profetas de Israel fueron muertos, fueron castigados, fueron azotados. Y el dueño de la viña dijo: bueno, pero entonces voy a mandar a mi propio hijo.
Pero a su hijo lo agarraron y lo mataron. Y lo sacaron fuera de la viña y lo asesinaron. Y Cristo termina la parábola preguntando: ¿qué va a hacer el dueño de la viña con esos labradores malvados? ¿Acaso pensamos que la iglesia va a poder hacer lo que Israel hizo? Si la iglesia confía en su fuerza, nunca lo va a poder hacer. Pero Jesús tenía el secreto: todo pámpano que en mí no lleva fruto. El secreto de esta porción es la permanencia en el Señor Jesucristo, en mí. Fuimos tocados por el Espíritu Santo. Fuimos llevados a la palabra de Dios, al Evangelio, para conocer la obra de Cristo a nuestro favor. Fuimos confrontados con una vida santa para reconocer que nuestra vida era pecaminosa. Fuimos llevados a un estado de humillación, reconocer nuestra falta, hasta tener la necesidad de ser perdonados y ser limpiados por la sangre de Cristo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso? Pero ahora el Señor dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Acá se está hablando de la cantidad de personas que llevamos a los pies de Cristo. Está hablando de la cantidad de puertas que golpeamos repartiendo folletos. ¿Acaso está hablando de las horas de servicio en la iglesia? Todo aquel que en mí no lleva el fruto del Espíritu Santo. La diferencia la hace el fruto. ¿Tenemos o no tenemos el fruto del Espíritu Santo? En la parábola del Señor, aquellos labradores malvados iban a ser castigados. Y Dios no quería que esa historia se repitiera. Por eso Jesús dice: yo soy la vid verdadera, pero saben, ahora es mi Padre el labrador. Y el Padre es el encargado de que la vid dé fruto. Pero la vid sola necesita del pámpano, de esas ramitas más pequeñas, que están adheridas, que están asidas, que están fuertemente vinculadas al tallo de la vid. Esos somos nosotros. El que en mí no permanece será echado fuera y se secará. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Hay tres posibles interpretaciones. Vamos a explicarlas a las tres. La primera dice que cuando habla de echar afuera, se está refiriendo a aquellos que alguna vez fueron creyentes, pero que van a terminar en el infierno. ¿Por qué? Por falta de fruto. Hermanos, a la luz de la Escritura, no es esa la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Nosotros no creemos que la salvación se pierda, porque la salvación no depende de nosotros. Depende de la obra de Cristo. Depende de su gracia, de su favor, que inmerecidamente nos la regala a nosotros. No depende de nosotros. Por lo tanto, puede tener peso las otras dos formas de enseñar este texto. Algunos ven a los pámpanos como aquellos cristianos sin frutos que viven la vida desperdiciando el tiempo,
que viven la vida sin valorar lo que el Señor hizo por ellos, que viven la vida sin demostrar interés, amor, preocupación y dedicación. Lo que podríamos decir, cristianos sin sentido. Algunos quieren ver esta explicación y lo asocian a Lot, que estuvo ahí tan cerca del fuego, tan cerca del azufre, que hasta calculo que su vestimenta quedó impregnada de ese olor. Ahí se salvó. Pero hay una tercera forma de interpretar el texto. Es aquella que ve a los pámpanos como aquellos pseudo cristianos, que son convencidos y no convertidos, que pasaron por remordimiento, pero no por arrepentimiento. Aquellos que se creen cristianos, van a la iglesia como cristianos, aparentan ser cristianos, cantan como cristianos, pueden servir como cristianos, pero no dan fruto del Espíritu Santo, porque no lo tienen. Algunos lo asocian con el ejemplo de Judas. Estuvo ahí, aprendió, pudo echar demonios fuera, pero no se arrepintió. Es indudable, queridos hermanos, que el cristianismo está pasando por un momento difícil. El mundo cada vez ejerce mayor influencia. Y el gran propósito del Señor es que la verdadera iglesia de Cristo dé fruto. Y dice la Escritura, solo permaneciendo en Jesucristo hay seguridad. ¿Cómo necesitamos, hermanos, en esta mañana tener en claro qué es permanecer en Él? ¿Qué es depender de Él? ¿Qué es necesitarle a Él? Lo que significa buscarle a Él. Lo que significa esperar en Él. Y todo lo que tenga que ver con Él. Está muy claro que el dar fruto es imposible si no permanecemos en Cristo. Repito, es imposible dar fruto del Espíritu Santo si no permanecemos en Cristo. Pero también, con la misma seguridad, puedo afirmar que es inevitable el dar fruto si estamos en Cristo. Repito, es inevitable dar fruto si estamos en Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de mostrar el fruto. No estoy hablando de calidad, no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de fruto. Así como este texto, queridos hermanos, y voy terminando, nos muestra en los primeros versículos que hay condiciones para una vida fructífera. Porque cuando uno va al versículo 2 y al versículo 3, entiende que hay una limpieza. Hay un proceso en el cual el Señor limpia. No nos gusta. Es la prueba.
el Señor usa el término podar, el término quita eso que nos sirve. Quita eso que ocupa lugar, pero quita savia a la verdadera rama, al verdadero pámpano que la necesita. Quita esas cosas que molestan y a nadie nos gusta, hermanos, pero el Señor a veces tiene que trabajar en nuestra vida y la limpia. A veces los pámpanos están muy caídos. El Señor los tiene que levantar. El Señor los tiene que acomodar. A veces el Señor los tiene que atar. Si está muy abajo, los insectos pueden afectarlo. Los animales depredadores pueden comerla. El Señor hace esa tarea porque quiere más fruto. Quiere en nosotros realmente que podamos glorificar a Dios a través de ese fruto. Pero cuando uno va al verso 4 encuentra que la otra condición es la permanencia. No es el tema de un día de emoción, que un día me haya impactado una canción, que un día un mensaje me deslumbró. No es solamente cuestión de decir con la boca, sí, he creído, sino dar evidencia de que yo permanezco en el Señor. Que yo estoy aferrado a Él y que le necesito todos los días, no cuando vengo a la iglesia, todos los días. Permanencia. Pero cuando uno llega al versículo 10 y al versículo 12 también entiende que es importante la obediencia. Porque dice la Escritura, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permanecer en Él tiene una relación directa con obedecer. Obedecer lo que dice la palabra. Obedecer lo que la Escritura le enseña a cada uno de sus hijos. Tenemos la doctrina. El Evangelio nos llevó a Cristo, pero la doctrina de Cristo, la enseñanza de las epístolas, nos lleva a crecer, a madurar, a abandonar cosas que nos perjudican de la carne, del mundo. Obedecer. Y queridos hermanos, cuando el fruto empieza a dar evidencia que existe en nuestras vidas, esas evidencias se ven. Cuando uno va al versículo 11 y 12, entiende que el gozo es algo que empieza a caracterizar al cristiano. Gozo. ¡Wow! Gozo. ¿Cómo cuesta estar gozoso en medio de tantos problemas, de tantas adversidades? ¿Cómo nos cuesta? A todos nos cuesta. ¿Quién no se ha bajoneado? ¿Quién no llegó a su casa a la noche malhumorado? ¿Quién no vive la semana protestando? ¿Quién no lo hace? El gozo es algo que el mundo necesita ver en nosotros, pero la verdad, ¿cómo nos cuesta? Cuando uno sigue avanzando en el verso 14, otra consecuencia y evidencia del fruto es la amistad con el Señor, es la relación con el Señor, es la comunicación con el Señor, es el deseo de orar, es el deseo de conocerle a través de la palabra. Amistad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La amistad es una clara evidencia del fruto. Yo quiero ser amigo del Señor. Él es mi Señor, es mi Creador, es mi Salvador. Pero tengo el privilegio de ser llamado amigo si le obedezco, si soy fiel a su palabra. Cuando uno va al versículo 12 se da cuenta que el amor es una característica de que hay fruta en la vida. Amor. Amor. Nos cuesta amar. Nos cuesta amar. Amar en nuestra casa. Amar en nuestro trabajo.
amar en nuestro barrio, amar al prójimo y amar al enemigo. Nos cuesta amar, hermanos, nos cuesta amar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que tenemos disponible el agarrarnos y aferrarnos a Cristo. Pero tal vez en medio nuestro hay alguien que todavía no es del Señor, que todavía no ha tenido ese contacto personal, que todavía no ha recibido la vida del Señor. Recuerden, capítulo 15 es la vida en Jesús, vida. Si en esta mañana hay alguien que no tiene vida, es buen momento para reconciliarse con Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias que hay vida en Jesucristo. Te damos gracias que solo en Él hay salvación. Te damos gracias que Él es el camino. Y yo quiero recorrer ese camino que es Cristo. Jesús es vida. Y yo no quiero sentir que estoy viviendo la vida que este mundo me está ofreciendo. Yo quiero la vida de Cristo. Una vida con propósito, una vida en abundancia, una vida significativa, una vida que trasciende el tiempo y el espacio, una vida para toda la eternidad. Padre, en esta mañana yo quiero conocer la verdad. Y sé que la verdad está en Jesucristo. El mundo me engaña, me miente, porque Satanás es el padre de la mentira. A veces mis amigos me engañan. A veces mis familiares me engañan. A veces mis vecinos me engañan. Pero Jesús me dice siempre la verdad. Padre Celestial, queremos permanecer en Cristo. No queremos separarnos de Él. Queremos depender de Él, alimentarnos de Él, gozarnos en Él, disfrutar todo en Él, contentarnos con Él. Señor, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda. Y si en medio nuestro hay alguien que necesita salvación y vida eterna, que tu Santo Espíritu lo lleve a mirar en las Escrituras lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Murió, entregó su vida, derramó su sangre, murió y resucitó para tener toda una vida de eternidad juntamente con Él. Señor, despídenos con tu gracia, con tu cuidado especial, con tu tierno amor. Acompáñanos en el resto de este día y al comenzar la semana, que podamos dar evidencias del fruto del Espíritu. A ti sea la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.